Ok, en este nuevo video vamos a ver sobre todo la siguiente parte o la continuación del tema que vimos en el video anterior, que si no lo viste te lo dejo en una tarjeta por aquí arriba para que lo puedas visitar y luego continuar con este video si prefieres, ok. En esta siguiente parte vamos a ver los tipos de phrasal verb o tipos de verbos frasales que hay en inglés. Como menciono aquí, no todos funcionan igual. Existen varios tipos de verbos frasales. Primero veremos los verbos frasales o phrasal verb intransitivos, los que no necesitan un objeto para funcionar. ¿A qué me refiero con objeto? No necesitan algo que los acompañe o algo que los determine como objeto para funcionar, sino que por la misma frase funcionan igual. Se entiende perfectamente cuando utilizas solo esa frase. No necesitan de nada más para poder funcionar como una frase completa. Por ejemplo, wake up, sit down, stand up. Puede ser verbos frasales intransitivos porque no ocupan de nada más para entenderse. Por ejemplo, despertarse, sentarse, pararse. Si ves, no ocupan nada más para poder entenderse en español, ni tampoco en inglés es lo mismo, por eso se llaman intransitivos porque no necesitan un objeto para poder entenderse correctamente o entenderse perfectamente lo que quiere dar a entender con esta frase. Por ejemplo, con este ejemplo o esta frase que te tengo por aquí, I woke up later. Puedes poner incluso solo el verbo frasal y se entiende correctamente. Por eso te menciono aquí que no necesitas agregar nada más para que el verbo frasal o el phrasal verb se entienda correctamente. Incluso puedes suprimir ese later. ¿Por qué? Porque si ves la traducción en español sería me desperté. Entonces, como ves, no necesitas de ninguna frase extra o de ningún objeto extra para dar a entender. I woke up. Ese sería el verbo frasal correcto. Me despertar, pero en pasado. I woke up. Ok, pero además de estos verbos frasales intransitivos existen lo contrario o de opposite, los que sí necesitan de un objeto para dar a entenderse. Por ejemplo, aquí te lo muestro con esta frase. Turn on no puedes decir solo encender. En este caso, ocupas entender o necesitas decir encender el qué. Puedes ocuparlo con esta frase. Turn on the TV o turn on the lights. Siempre ocupas de algo, de un objeto o un complemento para que se entienda en esta frase. ¿Por qué? Porque si solo pones el verbo frasal o el phrasal verb, no se entiende porque necesitas de un objeto o de un complemento, como ya te mencioné, para que se entienda correctamente. Porque si no, solo sería encender, pero como te menciono aquí, encender el qué. Siempre necesitas de un objeto o de un complemento, pero en este caso existen estos verbos frasales transitivos o phrasal verb, transitivos o transitive phrasal verb, que así necesitan de un objeto para que se entiendan. Pero también además de estos phrasal verb transitivos y intransitivos, perdón, algunos también permiten separar el objeto, por ejemplo, que son los phrasal verb separables son los verbos como yo les menciono. Phrasal verb y flexible un poquito porque son flexibles. Porque permiten cambiar de posición el phrasal verb. Por ejemplo, puedes decir turn on the TV o turn the TV on. Si ves los dos phrasal verb o las dos frases son correctas. Lo que cambia es la posición del phrasal verb en sí o del objeto en sí, mejor dicho. Cambia la posición del objeto, pero el significado es el mismo. Si ves, aquí está al final y aquí está en medio de la frase. TV, TV. Solo que uno está al final y uno está en medio. Si ves, los dos son correctos. Los dos es correcto mencionarlo. Si lo mencionas de una forma u otra, está correcto. Esto solo aplica para algunos. Ojo, esta regla o esta parte de la regla solo aplica para algunos, hay que tenerlo en cuenta. Pero además te tengo un tip muy importante o una reglita chiquita que te puede dar
muchas veces estos phrasal verbs siguen algún tipo de patrones. Por ejemplo, tenemos wake up, eat up, clean up, que significa muchas veces. O puede servirte como guía, digamos, no es una regla perfecta que todo el tiempo significa eso, pero digamos que esta es como un patrón o una idea que te puede ayudar, porque esta es una regla, porque esta es una palabrita pequeña que normalmente puede significar subir, completar o terminar. Wake up, eat up, clean up, y por ejemplo tenemos lo contrario que es down, que significa bajar o reducir. Sit down, slow down, calm down. O por ejemplo tenemos on, que significa activar o continuar. Estos pequeños patrones o estas palabritas pequeñas te pueden ayudar para darte una idea de lo que puede significar una frase. Ojo, ojo, como dije, no es una regla perfecta, no significa siempre lo mismo. Esto depende del contexto y dependiendo de cómo quieras usar la frase, pero este es un tip o una regla pequeña que te puede dar a memorizar de estos phrasal verbs, ¿ok? Pero también por aquí tenemos otro phrasal verb que te pueden ayudar o que te pueden funcionar para diferentes tipos de ocasiones. Por ejemplo, tú le puedes poner pausa y memorizártelo. Por ejemplo, tenemos turn on, turn off, take off, out. Por ejemplo, go out, find out. Y aquí tenemos otro phrasal verb que tú te puedes o memorízatelos, pone todo el tiempo la pausa que quieras para aprendértelos y busca el significado. No te lo menciono todo aquí por el tiempo, porque como siempre digo, quiero que estos videos se hagan lo más dinámico posible, pero eso es lo más común. Tú puedes seguir buscando ejemplos, tú puedes armar oraciones te puede ayudar mucho para aprender estos phrasal verbs, porque como te mencioné anteriormente, o ya te mencioné, todos estos phrasal verbs son importantes porque, como te mencioné en el anterior video, estos phrasal verbs los vas a ocupar mucho en la vida cotidiana o en el lenguaje cotidiano con tus amigos y familia. Esto es lo que más ocupan las personas que hablamos inglés o las personas que hablan inglés para comunicarse. No ocupan tanto el lenguaje elegante, por así decirlo, sino que ocupan más estos phrasal verbs, ¿ok? Ponles pausa y memoriza. Este yo creo que es uno de los errores más comunes o errores más fáciles de cometer que algunas personas cometemos al inicio cuando estamos empezando a aprender inglés, que es traducir palabra por palabra los phrasal verbs. Y es totalmente incorrecto porque sigamos el ejemplo por ejemplo, take off. Take ya sabemos qué significa tomar. Y off ya sabemos que se puede traducir como fuera o apagar. Entonces sería tomar fuera o tomar y apagar. No, lo correcto sería quitarse o despegar. Por eso te digo que normalmente estos phrasal verbs no tienen una traducción literal o no se traducen literalmente como la mayoría de estudiantes hacen, sino que cada phrasal verb tiene su significado. Lo correcto sería quitarse o despegar. Por eso te digo que siempre, el consejo que siempre le trato de dar a las personas a las que les enseño. No traduzca literalmente todas las frases, sobre todo estos phrasal verbs, porque normalmente tienen un significado totalmente diferente a lo que tú piensas. Es mejor memorizártelos y decirlo correctamente, porque por ejemplo, siguiendo este ejemplo, diríamos tomar fuera y es totalmente incorrecto decirlo eso porque sería la traducción literal y como te digo, es totalmente incorrecto traducir un phrasal verb de esta manera, literalmente de forma literal, sino que lo correcto es quitarse o despegar y así con muchos otros verbos que no te los menciono aquí, como ya te mencioné por el tiempo, porque no quiero que estos videos se hagan muy largos. Y es así como creo que voy a finalizar la segunda parte dándote este consejo, no traduzcas literalmente todos los phrasal verbs. Como ya te mencioné, voy a dividir este tema en varias partes o en incluso 3 o 4 videos. Creo que
El tercero ya sería el último, o si no veo que me faltan algunos temas más para el siguiente video. Voy a hacer incluso un cuarto video, pero lo máximo sería tres. El siguiente video ya sería el último, hablando de esto Freezer, porque es un tema muy importante que quiero que tú te memorices o quiero que tú te aprendas de la manera más correcta, porque muchos cometen este error, como ya te digo, traducir literal. Y no, los phrasal verbs tienen su propio significado o su propia forma de formar la frase, valga la redundancia, forma de hacer las frases para que tú las memorices. No hay que traducir de forma literal. Bueno, y es así como finalizo con este segundo video, esta parte de los phrasal verbs, donde vimos los verbos intransitivos o los phrasal verbs intransitivos, los transitivos y los verbos flexibles, como yo le menciono, o como la mayoría de libros lo mencionan, separables o que se puede modificar la posición del objeto. Vimos qué significan los verbos transitivos y los verbos intransitivos con sus ejemplos y algunos ejemplos más de phrasal verb que tú te tienes que memorizar y aprender, ¿ok? Nos vemos en la siguiente parte de este tema, que creo que ya sería el último, y después vemos otro tema, ¿ok? Nos vemos. Chao, suscríbete si no te has suscrito y dale like para seguir subiendo videos, ¿ok? Suscríbase por favor, eso me ayudaría un montón. Nos vemos.